En las últimas décadas del siglo I a.C., mientras la expansión romana consolidaba su dominio sobre el vasto territorio de Hispania, una coalición de férreas tribus cántabras y astures en el norte resistía el avance del que sería el mayor imperio de la antigüedad. Bienvenidos a las guerras cántabras, la última resistencia de Hispania, una crónica de valentía, estrategia y conquista que definió la historia antigua de la península ibérica. El término cántabros fue el etnónimo dado por los romanos a un conjunto de antiguos pueblos que habitaba en el norte de la península ibérica y cuyo territorio se extendía por la práctica totalidad de la comunidad autónoma de Cantabria, el norte de la provincia de Burgos y de Palencia, el noreste de la provincia de León, el este del Principado de Asturias y la parte más occidental de Vizcaya. Tenía por ciudad principal a Maya y eran vecinos de autrigones, turmogos, vacceos y astures. Los amayas eran un pueblo celta no romanizado, que habitaban principalmente la actual región de Cantabria, en el norte de España. Vivían de la agricultura y ganadería, y se agrupaban en pequeños castros en las alturas de las montañas. Los castros eran fortificaciones comunales estratégicamente situadas, típicamente ubicadas en lugares elevados y de difícil acceso, rodeadas de murallas hechas de tierra, piedra y madera. El diseño de los castros reflejaba una profunda comprensión del terreno y de las tácticas defensivas, permitiendo a sus habitantes vigilar extensas áreas y protegerse eficazmente de los invasores. Curiosamente, la palabra castrense, que hoy usamos para referirnos a todo lo relacionado con lo militar, tiene su origen en estos antiguos asentamientos. El término subraya cómo la naturaleza y estructura de estos castros influyeron en la conceptualización y el desarrollo de las prácticas militares, dejando una huella duradera que perdura hasta nuestros días en el lenguaje. Los autrigones eran un pueblo celta situado en el norte de la península ibérica, dedicados principalmente a la agricultura, ganadería y metalurgia. Extraían y trabajaban minerales como el hierro y el cobre para crear herramientas, armas y otros objetos de uso diario. Dada su cercanía a la costa, también se dedicaban a actividades como la pesca y la recolección de mariscos, aprovechando los recursos marinos de su entorno. Del mismo modo, los turmogos, así como los astures y los vacceos, compartían estas raíces celtas y una economía similar basada en la agricultura, la ganadería y la metalurgia. Estas tribus cultivaban sus tierras y criaban ganado, mientras que sus habilidades en metalurgia les permitían fabricar y mantener sus herramientas y armas. Estos grupos, aunque distintos entre sí, compartían raíces étnicas profundamente arraigadas en las tradiciones prerromanas y un formidable espíritu de independencia. Desde tiempos inmemoriales, estos pueblos habían defendido sus tierras contra invasores, pero fue en el año 29 a.C., cuando formaron una alianza decisiva para enfrentar la mayor amenaza de todas: el Imperio Romano. Aunque no emerge una figura única que personifique la resistencia cántabra, leyendas locales hablan de Corocota, un guerrero cántabro cuyo audaz desafío ante el propio emperador romano lo convirtió en un símbolo perdurable de la resistencia contra Roma. Corocota es un personaje del que sabemos sorprendentemente poco, excepto por lo que nos relata el historiador romano Dion Casio en su obra, La Historia de Roma. Nos cuenta sobre un desafiante ladrón hispano, cuya astucia y osadía capturaron tanto la ira como la admiración de Augusto, el emperador romano. Corocota no era un ladrón ordinario, era poderoso y lo suficientemente audaz como para desafiar el dominio de Roma sobre Hispania. Su fama creció tanto que Augusto, inicialmente furioso y decidido a capturarlo, ofreció una recompensa de 200.000 sestercios por su captura. Sin embargo, en un giro inesperado de eventos, Corocota hizo algo que nadie anticipó: se presentó espontáneamente ante Augusto. Lejos de ser un encuentro marcado por la violencia, el acto de Corocota dejó una impresión tan profunda en Augusto que, en lugar de castigarlo, el emperador le concedió la suma prometida como recompensa. Este acto no solo salvó su vida, sino que también fortaleció su leyenda, transformándolo en un símbolo perdurable de astucia y resistencia.
Desde el año 50 a.C., los cántabros y astures se distinguían como los únicos pueblos que mantenían su independencia frente a Roma, a pesar de participar ocasionalmente como tropas auxiliares en las fuerzas romanas, incluso durante las guerras civiles al servicio de Pompeyo. Mientras tanto, el resto de la península ibérica había sido sometida o se había adherido voluntariamente al dominio del Imperio Romano. Este escenario estableció las condiciones para una de las campañas más emblemáticas del emperador Augusto, quien veía en la subyugación del norte peninsular no solo una necesidad militar sino un imperativo político. Además, la motivación de Roma para atacar estas tribus no era solo la expansión territorial, sino también asegurar las ricas minas de oro y establecer una frontera segura en el norte de Hispania, esencial para el control total de la península. Bajo el mando de Augusto, las legiones romanas, incluyendo figuras como el general Agripa, se adentraron en este terreno enemigo, decididos a someter a los últimos resistentes de Hispania. El teatro de operaciones se extendió inicialmente hasta las tierras astures y permaneció activo en los primeros años de la campaña. Sin embargo, un cambio geográfico y administrativo significativo se produjo en el año 27 a.C., en plena campaña militar. Hispania fue reorganizada en 3 provincias: Bética, Lusitania y Tarraconense. Esta división, que se efectuó precisamente como respuesta a las demandas de la guerra, refleja la complejidad y la importancia de la conquista. Específicamente, Asturias y Galicia se integraron en la provincia de Lusitania, mientras que Cantabria quedó bajo la Tarraconense, directamente administrada por Augusto, quien llegó a Cantabria ese mismo año para liderar personalmente la ofensiva, subrayando la resistencia continua y la necesidad de una presencia militar robusta para pacificar la región. A partir de entonces, el escenario bélico se dividió entre Asturias, León y las zonas norteñas, con Cantabria y parte de Palencia y Burgos formando un frente independiente y crítico. Augusto, al mando directo de las operaciones contra los cántabros, desplegó un considerable poder militar, reflejando el desafío que estos pueblos representaban. Historiadores como Lucio Anneo Floro, en el año 26 a.C., mencionan exclusivamente a los cántabros como contendientes, evidenciando una intensificación de la campaña que se prolongaría durante 7 años. Los cántabros, conocidos por su valentía y tácticas guerreras, no eran desconocidos para Roma. Su participación como mercenarios en conflictos anteriores, incluyendo la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal Barca y en las campañas de Numancia, había cimentado su reputación como guerreros formidables. De hecho, durante el asedio romano de Numancia, los cántabros y vacceos casi cambiaron el curso del sitio, lo que subraya su capacidad y resiliencia. Esta campaña no solo se justificaba por la necesidad de someter incursiones, sino también por el interés en las riquezas minerales de la región. En la primavera del año 26 a.C., Augusto, abriendo las puertas del templo de Jano, simbolizando el estado de guerra, marchó hacia Hispania y estableció su cuartel general en Segisama, actual Sasamón, Burgos, mostrando un compromiso directo y personal en la conclusión de esta empresa imperial. Ejércitos y estrategias. Se estima que participaron en las guerras 6 o 7 legiones romanas, unos 70 a 80.000 hombres, mientras que del lado de las tribus cántabras y astures, cerca de 100.000. La guerra entre los romanos y las tribus cántabras astures se destacó por su carácter montañoso, lo que impuso desafíos únicos a las legiones romanas. Adaptar sus tácticas y estructuras a la complicada topografía fue esencial. Tradicionalmente, los campamentos romanos seguían un diseño rectangular con esquinas redondeadas, una organización que tuvo que ser modificada debido a la abrupta geografía de la región. En respuesta, las legiones se vieron obligadas a establecer sus fortificaciones en los puertos de montaña, lugares estratégicos para controlar los movimientos y rutas. Entre estos emplazamientos destacan los campamentos de Castro Negro y Robadorio, situados a las faldas de Peña Prieta, a altitudes de 1962 y 2219 metros respectivamente. Estos no solo son los campamentos más elevados de la península ibérica, sino que también se encuentran entre los más altos de Europa.
El campamento romano del puerto de Septimer en Suiza, a 2.340 metros, es uno de los pocos que supera en altitud a estas impresionantes instalaciones militares romanas. Estas construcciones son testimonio del extremo al que las legiones estaban dispuestas a llegar para asegurar la dominación de Roma en territorios hostiles y desafiantes. La primera ofensiva significativa de Roma contra los pueblos del norte de la meseta la encabezó Estatilio Tauro en el año 29 a.C. Por su éxito en someter a los cántabros, astures y vaxeos, Augusto le otorgó el título de imperator. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que las hostilidades se reanudaron en los 2 años siguientes. Durante este periodo, Calvicio Sabino y el procónsul Sexto Apuleyo alcanzaron victorias al mando de las tropas, aunque éstas parecían ser más formales que efectivas. La persistente independencia de los pueblos del norte, especialmente los cántabros, notorios por su indomable espíritu rebelde, fue testimonio de ello. Esta situación impulsó a Augusto a viajar a Hispania y liderar personalmente una significativa campaña militar en el año 26 a.C. contra los cántabros, marcando un esfuerzo decisivo por consolidar el dominio romano en la región. Según el citado historiador romano Dion Casio, los cántabros y astures adoptaron una estrategia de guerra de guerrillas para enfrentarse a las legiones romanas. Conscientes de su desventaja numérica y la superioridad táctica y armamentística de las fuerzas romanas en campo abierto, estas tribus evitaron enfrentamientos directos. En su lugar, explotaron su profundo conocimiento del accidentado y montañoso terreno local para lanzar ataques rápidos y sorpresivos. Utilizando armas arrojadizas, emboscaban a las tropas romanas y realizaban incursiones de alta movilidad, seguidas por retiradas rápidas, infligiendo así daños significativos tanto a las fuerzas enemigas como a sus líneas de abastecimiento. Los hallazgos de investigaciones arqueológicas recientes aportan más luz sobre las tácticas romanas en la región, indicando que la expansión romana desde el interior hacia la costa se realizó a lo largo de las crestas montañosas en lugar de los valles. Esta elección de ruta evitaba los densos bosques de los valles, que hubieran expuesto a las legiones a mayores riesgos y vulnerabilidades. Estos descubrimientos no solo confirman la astucia militar de las tribus cántabras y astures, sino también la adaptación estratégica de los romanos a los desafíos del terreno en su intento de consolidar el control sobre estas regiones rebeldes. Los cántabros, conocidos por su destreza en el manejo de armamento ligero, estaban equipados para la guerra con una variedad de herramientas bélicas adaptadas a su ágil estilo de combate. Entre su arsenal contaban con una espada corta y un puñal, ideales para el combate cercano. Además, utilizaban dardos o jabalinas y lanzas, que les permitían atacar a distancia antes de cerrar en combate cuerpo a cuerpo. Portaban escudos redondos u ovalados fabricados en madera, que les proporcionaban protección móvil y ligera, y usaban petos de cuero o lino, junto con gorros de piel reforzados con tiras de nervios para una defensa personal efectiva. Una de sus armas más distintivas era la vipennis, un hacha de doble filo que no solo era un símbolo icónico de los pueblos del norte de Hispania, sino que también reflejaba su habilidad para la lucha tanto en cortes como en golpes contundentes. Este conjunto de armamento evidencia la adaptabilidad de los cántabros en diversas formas de combate y subraya su capacidad para enfrentarse a enemigos más numerosos o mejor equipados. Además de su habilidad con las armas, los cántabros eran excepcionales jinetes, una destreza que también influenció las tácticas militares romanas. Flavio Arriano destaca específicamente el círculo cántabro, Cantabricus impetus o Cantabricus circulus, una innovadora formación de caballería en la que los jinetes ejecutan un movimiento rotatorio en círculo, lanzando jabalinas hacia el enemigo desde diferentes ángulos. Esta táctica permitía un asedio constante y confuso para el enemigo, maximizando el impacto de cada jabalina con una mínima exposición al contraataque. Otra táctica notable era la carga cántabra, también conocida como embestida cántabra o acometida cántabra, que, aunque no está detallada completamente en las fuentes, probablemente consistía en un poderoso ataque frontal y masivo contra las líneas enemigas. Este tipo de carga buscaba romper las formaciones enemigas y crear desorden, aprovechando la velocidad y el ímpetu de los caballos.
Estas tácticas no solo demostraban la maestría ecuestre de los cántabros, sino que también evidenciaban su comprensión estratégica del campo de batalla, elementos que impresionaron suficientemente a los romanos como para adoptar estas técnicas en su propio repertorio militar. La caballería era muy importante para los cántabros, que se organizaban para luchar a pie y a caballo. Representaba el 20 o 25% de sus fuerzas, mientras que para los romanos era solo un 10 a 14% del total del ejército y poseía un papel secundario. Las fuerzas de los locales eran, al menos al principio de la guerra, comparables a las romanas. No se sabe exactamente a cuántos ascendían, aunque algunos estimaban 240.000 astures, de estos de 80 a 100.000 serían capaces de luchar. Los cántabros, en cambio, sumaban entre 160 a 200.000 personas, y unos 50.000 eran guerreros. En respuesta a la tenacidad y habilidad de las tribus del norte de Hispania, el ejército romano se vio obligado a implementar una estrategia dividida para enfrentar a los astures y cántabros. La mayoría de las fuerzas romanas se dirigieron contra los astures, debido a su mayor número, mientras que una fracción menor se enfrentó a los cántabros, cuya formidable resistencia obligó a Augusto a emplear varias legiones en diferentes fases de la contienda. Para combatir a los cántabros, Augusto desplegó legiones de élite como la Cuarta Legión Macedónica y la Primera Legión Augusta. Esta última perdió su distinguido sobrenombre, Augusta, después de una derrota en el año 19 a.C., siendo renombrada como Vernácula. Además, se movilizaron la Segunda Legión Augusta, la Novena Legión Hispana y la 20ª Legión Valeria Victrix, que posiblemente llegó por mar desde Aquitania, destacando la complejidad y el alcance del despliegue romano. Frente a los astures, las fuerzas incluyeron a la Sexta Legión Victrix, la 10ª Legión Gemina y la Quinta Legión Alaudae. Esta distribución de fuerzas muestra la meticulosa planificación militar de Roma para asegurar una campaña eficaz contra las resistentes tribus. La operación también contó con un componente naval significativo, la Clasis Aquitánica, que navegó desde Aquitania hasta las costas cántabras, desembarcando en Portus Blendium, actual Suances. Esta fuerza naval fue crucial para completar el cerco a los cántabros, apoyando así el esfuerzo bélico terrestre y asegurando una presión constante sobre el enemigo. Se estima que las fuerzas romanas desplegadas en la región ascendían a unos 70.000 hombres, aunque algunas estimaciones sugieren que el número podría haber sido superior a 80.000, incluyendo tropas auxiliares. Esta variación en las cifras se debe a que, aunque una legión durante el reinado de Augusto oficialmente contaba con 6.200 soldados, según las reformas de Cayo Mario, el número real podía fluctuar entre 5.000 y 8.000 soldados debido a diversas circunstancias operativas y logísticas. Esta formidable concentración de fuerzas subraya la importancia estratégica que Roma otorgó a la subyugación de estas tribus, no solo como un objetivo militar, sino también como un imperativo para consolidar el control imperial en las turbulentas fronteras de la península ibérica. En el año 25 a.C., Augusto otorgó el campamento de Astúrica Augusta, correspondiente a la actual ciudad de Astorga en la provincia de León, a los galaicos como recompensa por su ayuda. Los galaicos eran un conjunto de pueblos que habitaban el noroeste de la península ibérica, específicamente en la región de Brigantium. Es relevante mencionar que existe una disputa historiográfica sobre si Brigantium hace referencia realmente a La Coruña, destacándose antiguos castros como los de Elviña y Nostián en esta área. Además, Augusto repartió tierras en los llanos a los pueblos aliados. Sin embargo, posteriormente los astures se unirían a los cántabros en una defensa común contra los romanos. Un año después de su llegada, el emperador tuvo que retirarse a Tarraco, actual Tarragona, probablemente a causa de una enfermedad. La contienda se extendió por más de 10 años, mostrando la resistencia persistente de los pueblos del noroeste ibérico contra el dominio romano. Las campañas llevadas a cabo por Augusto contra los ilirios entre los años 35 y 33 a.C., y su intervención personal en las guerras contra pueblos bárbaros, marcaron uno de los pocos momentos en los que el emperador dirigió directamente operaciones militares en el campo. Los ilirios,
una confederación de tribus indígenas, habitaban la región de los Balcanes occidentales, abarcando partes de la actual Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, y Montenegro. Eran conocidos por su destreza en la navegación y por sus frecuentes actos de piratería en el Adriático, lo que a menudo los puso en conflicto con las fuerzas romanas. Con la efectiva conquista de Gallaecia y Astúrica, parecía que las prolongadas contiendas en el norte de Hispania finalmente llegaban a su fin. En el año 25 a.C., tras la pacificación de estos territorios rebeldes, Publio Caricio, destacado legado romano y figura clave en las campañas de Augusto, tomó medidas para consolidar los logros militares y promover la estabilidad en la región. Como parte de esta estrategia, Caricio licenció a algunos de los soldados de sus legiones, otorgándoles tierras como parte de su retiro, lo que marcó el inicio de una nueva fase de romanización. En ese mismo año, Caricio fundó la colonia Augusta Emérita, en lo que hoy es Mérida, como un hogar para los veteranos de las guerras. Esta nueva colonia no solo servía como recompensa a los soldados por su servicio, sino también como un baluarte de la cultura y administración romanas en el corazón de Lusitania. Para conmemorar la fundación de Augusta Emérita y celebrar las victorias obtenidas en las arduas campañas del norte, se acuñó una moneda especial. Esta moneda no solo simbolizaba el agradecimiento a los veteranos, sino que también servía como un recordatorio permanente de la expansión y consolidación del poder romano en la península ibérica. Estos actos no solo reflejaban la habilidad de Caricio como líder militar y administrador, sino que también subrayaban la importancia de las políticas de integración y romanización de Augusto, diseñadas para asegurar la lealtad de las provincias recién conquistadas y fomentar la paz a largo plazo. A través de estas políticas, Roma no solo extendía su imperio, sino que también tejía su influencia a través de la cultura, la ley y la economía en las vidas de sus nuevos ciudadanos. Sin embargo, la aparente tranquilidad fue breve. En el año 24 a.C., los cántabros y astures reanudaron las hostilidades, aunque sus fuerzas ya estaban gravemente debilitadas. Durante este periodo, Lucius Aelius Lamia, el nuevo gobernador de la Tarraconense, implementó una severa represión contra estos pueblos, en respuesta a un ataque contra las tropas romanas que fueron atraídas a una emboscada bajo falsas promesas de provisiones. En el año 22 a.C., Lamia fue reemplazado por Cayo Furnio, quien inicialmente mostró una falta de pericia en asuntos militares similar a la de los nativos. La tensión se reavivó principalmente por los astures, quienes, descontentos con el control militar del gobernador de Lusitania, incitaron también a los cántabros a la acción. En una operación independiente, los cántabros fueron rápidamente sometidos por Furnio. Este éxito, sin embargo, no puso fin a los disturbios, obligando a Furnio a solicitar posteriormente el apoyo del legado de Lusitania para pacificar finalmente a los astures. Este continuo ciclo de conquista, resistencia y represión subraya la compleja y tumultuosa relación entre los romanos y los pueblos indígenas del norte de Hispania, así como con los ilirios en los Balcanes, marcando un periodo prolongado de inestabilidad y conflicto en ambas regiones. Principales batallas. El emperador Augusto, como se ha comentado, reconociendo la importancia estratégica de la región, tomó personalmente el mando de las legiones en el año 26 a.C. En las alturas de Peña Amaya y Monte Vernorio, su presencia en el campo de batalla infundió valor a sus tropas y terror en el corazón de sus enemigos. Casi simultáneamente, la fortaleza Astur de Vergidum caía ante la implacable marcha romana, mientras que en la vasta llanura de Mave, cerca del monte Sildá, los soldados enfrentaron el calor del verano en una batalla que transformaría el paisaje en un oscuro testimonio de la guerra. La llegada de la primavera del año 25 a.C. no trajo consuelo, sino el clamor de la batalla de Lancia, donde un conglomerado de tribus astures fue aplastado bajo el peso de la maquinaria de guerra romana. A medida que el año avanzaba hacia el otoño, el sombrío destino de los cántabros se sellaba en el monte Vindio. Rodeados y sin esperanza, muchos perecieron no por las armas, sino por el frío y el hambre, en un invierno que parecía conspirar con los conquistadores.
El invierno del 25 a.C. también fue testigo del asedio de Aracelium, una fortaleza que, aunque defendida heroicamente, finalmente cedió ante el asalto coordinado de las legiones dirigidas por Antistio. Este enfrentamiento destacó no solo por su brutalidad, sino también por la estrategia romana de rodear completamente el castro, sofocando cualquier esperanza de escape. Finalmente, el cerco de Monte Medulio en el año 22 a.C. encapsuló la desesperación y la resolución de los cántabros. Enfrentados a la certeza de la derrota, eligieron la muerte antes que la sumisión, prefiriendo caer en batalla o inmolarse antes que vivir como esclavos bajo el yugo de Roma. Este acto de resistencia final es un poderoso recordatorio de la indomable voluntad de los pueblos del norte, quienes, incluso en la derrota, demostraron una dignidad y coraje que desafiaron las legiones de uno de los mayores imperios de la historia. Estos años de conflicto no fueron simplemente una serie de confrontaciones militares, fueron un profundo choque de culturas y un enfrentamiento entre dos modos de entender el mundo y la guerra. Las historias de estas batallas, llenas de estrategia, sacrificio y valor, continuarían resonando a lo largo de los siglos, sirviendo como testimonio del tumultuoso periodo en que Roma extendió su sombra sobre Hispania. Las guerras cántabras, una de las confrontaciones más feroces y determinantes del Imperio Romano, llegaron a su amargo fin en el año 19 a.C. A diferencia de otros conflictos, la respuesta romana se caracterizó por una brutalidad sin precedentes, no tomar prisioneros y aniquilar a los cántabros en edad de combatir. El sombrío episodio de la inmolación de los cántabros refleja una profundidad de espíritu y un desprecio por la derrota que era central en la cultura cántabra. Inspirados por un heroísmo casi mítico, y según los relatos de Estrabón y Silio Itálico, los cántabros veían la muerte en batalla como la culminación de una vida vivida con honor. Incluso crucificados, morían cantando himnos de victoria, un testimonio de su indomable voluntad y un fuerte deseo de morir como guerreros libres. La devastación de la región fue casi total, los castros fueron destruidos e incendiados, y la población fue deportada y reasentada en las llanuras. A pesar de los intentos de Roma por imponer sus reformas y pacificar la región, el tenaz espíritu cántabro dificultó la consolidación del dominio romano. Roma se vio obligada a mantener dos legiones, la 10ª Gemina y la 4ª Macedónica durante casi 6 décadas, un testimonio de la continua resistencia y la inestabilidad en la región. Curiosamente, la influencia cántabra no se limitó a la resistencia. La cultura y las tácticas militares cántabras también dejaron una huella duradera en el ejército romano. La caballería romana incorporó maniobras como el Circulus Cantabricus y el Cantabricus Impetus, mientras que símbolos solares y lunares, como el lábaro cántabro, fueron adoptados por las legiones romanas y perduraron en su iconografía durante siglos. Así, aunque las guerras cántabras culminaron en la aparente subyugación de los cántabros, la feroz independencia y los valores de este pueblo continuaron resonando a lo largo de la historia, influenciando incluso a aquellos que buscaban dominarlos. En este juego de conquista y resistencia, las huellas de los cántabros permanecieron imborrables, entrelazadas en el legado del poderoso Imperio Romano. Espero que hayas disfrutado este video sobre las guerras cántabras. Si te gustó, apóyanos suscribiéndote al canal para seguir creando contenido interesante, dale like y compártelo.